Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2, que está formado por Gabriel Gallens, Andrés Guillén, María Fernanda Garzón y Nicole Guevara. Hoy les vamos a estar hablando un poco de Le Corbusier y toda la influencia que tuvo sobre la modernidad. Le Corbusier es un arquitecto y teórico suizo nacido el 6 de octubre de 1887 en La Chaux-de-Fonds. Se formó en la Escuela de Arte de La Chaux-de-Fonds, en donde se orientó primero hacia la pintura y luego hacia la arquitectura, llevándolo así a ser considerado como uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos que más influencia ha tenido en el siglo XX y en toda la historia de la arquitectura. Asimismo, la utopía de Le Corbusier fue crear una ciudad que fuera una síntesis entre la naturaleza y el desarrollo tecnológico. El argumento habla acerca de los diferentes títulos del libro y en ello vamos a destacar la estética del ingeniero y los tres llamamientos a los arquitectos. En la estética del ingeniero hace una comparación entre el ingeniero y el arquitecto y cómo el primero logra la armonía y el arquitecto llega a la belleza. Por el otro lado, en los tres llamamientos a los arquitectos menciona el volumen, la superficie y el plan. En el volumen habla de las formas simples y cómo el arquitecto ya no usa estas formas. En cambio, los ingenieros marchan por el camino del gran arte utilizando las formas geométricas. En el segundo habla acerca de cómo este volumen está envuelto por una superficie y cómo los arquitectos temen los constituyentes geométricos. Por último, habla del plan, el cual lo describe como el generador y que es importante para que haya orden. Recapitulando un poco con lo que se menciona en el capítulo de estética del ingeniero o arquitecto, se concluye que la arquitectura es la necesidad más urgente del hombre. Esta es indispensable y la primera herramienta que se desarrolló. Además se menciona cómo el hombre ha evolucionado, pero sus refugios se mantienen igual, a lo que Le Corbusier sugiere que es el ingeniero el encargado de solucionar este problema, debido a que ellos no se guían por los estilos arquitectónicos. Las tres advertencias para los arquitectos. Iniciamos con el primero, que es el volumen, que es el elemento por el cual nuestros sentidos perciben, miden y son plenamente afectados. Los arquitectos no tienen nada que ver con los estilos, mencionó Le Corbusier. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las sombras y los claros revelan las formas. Las formas primarias que la luz revela, la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas. Le Corbusier menciona que las formas primarias, como lo son los cubos, los conos, las esferas, los cilindros y las pirámides, son las más bellas, puesto que se lee con claridad. De esta frase podemos concluir que no se necesita de diseños sumamente complejos o extravagantes para generar incentivo en la persona. Se lee con claridad, menciona Le Corbusier. Nos da a entender que lo que nos resulta fácil de comprender y entender nos termina llamando la atención, sin importar qué tan complejo sea lo que se nos presenta a la vista de nuestros ojos. Por eso Le Corbusier hace énfasis y da bastante importancia en esta primera advertencia. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Luego, pasamos a la superficie, que es la envoltura del volumen y que puede anular o ampliar la sensación. Un volumen está envuelto por una superficie. El arquitecto tiene por misión dar vida a las superficies que envuelven los volúmenes, sin que estos se conviertan en parásitos, devoren el volumen y lo absorban en su beneficio. Se puede concluir que de esta pequeña frase que Le Corbusier menciona en el libro, la superficie tiene que trabajar en conjunto con el volumen. Menciona evitar que se convierta en parásito, haciendo referencia a que la superficie no debe quitarle protagonismo a lo que viene siendo el volumen, la estructura de la obra. Ambas pautas tienen un papel relevante, importante a la vista del ojo humano. Una arquitectura es una casa, un templo o una fábrica. La superficie de este templo o de esta fábrica es la mayoría del tiempo un muro agujerado por puertas y ventanas. Esos agujeros son con frecuencia descriptores de las formas y es preciso hacer que con ellos causen la forma. Es pura geometría, menciona Le Corbusier. Y por último, el plan, que es el generador del volumen y de la superficie y mediante el cual todo esto irrevocablemente determinado. El plan es el generador. Sin plan solo hay desorden y arbitrariedad. El plan lleva en sí la esencia de la sensación. El ojo de espectador se mueve en un lugar compuesto por las calles y casas. Recibe el impacto de los volúmenes que se mueven en torno a él. Le Corbusier menciona que si estos volúmenes son formales y no degradados por alteraciones
intempestivas, si el ordenamiento que los agrupa expresa un ritmo claro y no una aglomeración incoherente, el ojo transmite al cerebro sensaciones coordinadas y el espíritu obtiene en ellas satisfacciones de un orden elevado. Eso es arquitectura. Bueno, esta explicación va muy de la mano con la que mencionábamos anteriormente del apartado del volumen. Una vez más concluimos que los ritmos básicos y claros son llamativos para el espectador. Generan en el cerebro sensaciones que satisfacen los ojos de cada una de las personas que tienen la posibilidad de contemplar la arquitectura. El plan es la determinación de todo, es el momento decisivo. Le Corbusier menciona que el ordenamiento es un ritmo perceptible que actúa de igual manera sobre todo ser humano. En 1927, Le Corbusier presenta un documento manuscrito donde expone sistemáticamente su idea arquitectónica, es decir, los 5 puntos de una nueva arquitectura, siendo esto una importante innovación conceptual para la época. El primer punto es la planta baja sobre pilotes, es decir, que la planta baja pertenecía y debía ser ocupada solamente para la circulación del automóvil. El segundo punto es la planta libre, refiriéndose a que la estructura del proyecto no debe interferir con el diseño interior. El tercer punto es la fachada libre, que al igual que la planta, se aplica en la fachada para tener mayor libertad compositiva. El cuarto punto es ventanas horizontales, es decir, que la apertura se prolonga a lo largo de la fachada para mayor iluminación. Y el último punto es la terraza jardín, que su objetivo es recuperar toda el área verde que ocupa la construcción. A continuación, vamos a analizar algunas obras de Le Corbusier en orden cronológico. La primera es la Villa La Roche y está ubicada en París, Francia, y fue construida por Le Corbusier de 1923 a 1925. Esta obra arquitectónica es muy importante ya que marca un hito en su reflexión arquitectónica y además fue considerado una de las 17 obras de este arquitecto que ha sido catalogadas como Patrimonio de la Humanidad. Esta villa fue construida como un espacio de exposición para la colección de arte de Raoul Laroche y también funcionaría como lugar de residencia del mismo. La villa fue creada como una experiencia espacial y consiste en un recorrido intencional hacia el habitante que revela la obra de arte como un trayecto por la historia. En esta diapositiva vemos las plantas de la obra y podemos notar en ellas la distribución del proyecto, cómo en la misma construcción cuenta con espacios que cumplan con sus necesidades como persona y además los espacios para mantener su arte. También podemos ver cómo Le Corbusier hace uso de figuras simples y denota un plan, el cual, igual a como lo menciona en el libro, es el generador de la obra y es parte vital para la realización del proyecto. La geometría de la obra se trata de una composición articulada que surge a partir de adicionar a un volumen rectangular alargado otro volumen ubicado a 90 grados con respecto al anterior y caracterizado por un amplio frente curvo. Esto lo podemos ver en las imágenes de la derecha. En la siguiente diapositiva podemos ver los bocetos del proyecto y además la maqueta. Al ver la maqueta desde un ángulo superior se nota cómo Le Corbusier hace uso de techos planos y cómo evita el adorno, características del estilo internacional. Los trazados que componen la fachada y las ventanas están presentes en esta obra, así como las dobles alturas y los balcones característicos de este autor. Para la realización de la Casa La Roche, Le Corbusier aplicó los 5 puntos de la nueva arquitectura, en los que se pueden ver claramente en la siguiente imagen. En naranja recalcamos los pilotes, que ofrecen la posibilidad de circular libremente bajo el edificio. Seguidamente vemos en morado la planta libre, que con la utilización del hormigón armado libera la planta. Los pisos ya no se superponen mediante las divisiones. Las ventanas horizontales que se pueden ver claramente con color celeste y se extienden por toda la fachada. La terraza jardín sobre la cual es la más alejada del ruido y junto a un jardín goza bajo una total exposición a la luz y el aire, constituyendo un verdadero lugar de descanso. Por último, la fachada libre, que está en color rosado, y su armazón está constituido por pilares y vigas en hormigón armado y un relleno de ladrillo. Le Corbusier describe la Villa Roche como pintoresca, llena de movimiento, pero que requiere de una jerarquía clásica para disciplinar.
Entrando más en específico en esta obra, la que se denomina Casa Citroën, esta resulta como una respuesta de Le Corbusier a la necesidad de la época, como lo eran todos los daños que había causado la Primera Guerra Mundial. Por esto se quería diseñar una casa que fuera accesible para todos, o sea, para las masas. Esto no se vio representado solo en su diseño y programa, sino que además por los materiales utilizados. Adentrándose un poco más, se puede ver cómo la casa dominó se usa como la base estructural para la casa Citroën, ya que se repite la idea de reemplazar los muros de carga, tanto exteriores como interiores, por columnas o puntos de apoyo muy delgados, denominados pilotis. Esto es conocido como planta libre. Esta implementación produjo cambios tanto espaciales como técnicos. Algo que caracteriza esta versión de la edificación es lo evidente que son los 5 puntos de una nueva arquitectura, según Le Corbusier, empezando con la elevación del edificio sobre pilotis, lo que abre campo al espacio designado para los automóviles. Lo curioso de esto es que se puede observar cómo empiezan a fundamentarse las ideas para la ciudad elevada, ya que al elevar toda la vida cotidiana, la superficie del primer nivel quedaría destinada meramente a las máquinas, como se puede ver en la imagen derecha inferior. Después se pueden notar los otros puntos previamente mencionados, como lo son la terraza jardín, la ventana horizontal y la fachada libre. Profundizando un poco más en las diferentes plantas de la casa, se puede analizar las composiciones geométricas y simétricas que se generan. Esto se debe a que esta casa posee una precisión matemática. Le Corbusier pretendía generar una clase de experiencia religiosa al omitir por completo de las decoraciones y cualquier estilo. Esto a la vez hace mención a lo que él relataba en su libro Hacia una arquitectura, donde según bajo sus propios parámetros él cruza un poco la línea entre arquitecto y se convierte en un tipo de ingeniero que no es guiado por estilos arquitectónicos, sino por las necesidades del programa. En este corte se puede apreciar la planta libre, además de cómo esta permite que no haya ninguna interrupción entre la estructura y el diseño interior, generando muchísima más espacialidad, además de flexibilidad en el programa. Y por último se pueden apreciar unas fotos de referencia donde, según Le Corbusier, es el máximo esplendor de belleza en la arquitectura. Esto se debe a sus formas simples que generan a la vez un sentido de objetividad y nada de interpretación al usuario. Luego pasamos a la casa doble en la Boysenhausplatz, ubicación Stuttgart, Alemania. Fue construida en el año 1927. La estructura de esta casa fue diseñada por Le Corbusier y sirve como un prototipo crítico en el desarrollo y realización de la identidad arquitectónica de este gran arquitecto suizo, que revolucionaría la arquitectura del siglo XX. Esta casa fue construida al mismo tiempo que la casa Citroën que explicaba Gabriel. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo requería de viviendas que se ajustaran a la nueva situación económica. Se necesitaba utilizar una arquitectura realista y funcional que se alejara de las excéntricas obras arquitectónicas. Entre los edificios más conocidos de esta exposición en Alemania se encuentra la Casa Doble de Le Corbusier, que demuestra la máxima funcionalidad de una nueva arquitectura, que menciona que las casas no son objetos de representación, sino utilitarios de las llamadas máquinas para vivir. Los 5 puntos hacia una arquitectura. Bueno, en este edificio podemos iniciar con los edificios elevados sobre pilotis, que es el primer punto. Los pilotis de acero sostienen la parte superior de la residencia, que sobresale hacia la calle. Luego, la planta libre. La estructura no interfiere con el diseño del interior. Luego pasamos a la fachada libre que se puede ver acá en rosado, que podemos observar que es la fachada principal desnuda y monocromática. Ventana horizontal. La ventana horizontal que se extiende a lo largo de este edificio inundando el interior con luz natural. Y por último, la terraza jardín. Techo plano que permite capacidad para una terraza y que se encuentra ocupando área natural. Por acá podemos ver unos planos de esta obra, de esta casa. Le Corbusier planteaba que los espacios donde se pasaba la mayor parte del día debían tener una entrada de aire limpio y luz natural. Los espacios más pequeños eran designados para el resto de la casa, donde se pasaba menos tiempo.
Esta optimización del espacio incrementaba la eficiencia del diseño y la construcción. En esta casa, Le Corbusier logra la gran especialidad a través de elementos móviles, aclarando que tenían las mismas dimensiones que la de los vagones de ferrocarril. Acá se puede ver lo que está encerrado en rojo, a lo que se refería Le Corbusier con las dimensiones de los vagones de un ferrocarril. Durante el día, la casa está abierta de un extremo a otro, creando un cuarto largo, y todo lo que va relacionado a dormir se escondía en bloques. En este último piso, que sería la terraza jardín, los espacios se abrieron al jardín de la azotea, que se convirtió en una característica esencial de la percepción del estilo de vida moderno. Para esta construcción, Le Corbusier utilizó un marco estructural de acero con muros de hormigón y ventanas con marcos de madera. El volumen. Le Corbusier en esta pauta menciona las formas simples, las más básicas como las más bellas. Podemos ver esto claramente en la estructura de esta obra, un cubo rectangular. Resulta sencillo de leer, es llamativo para el ojo humano. La superficie se encarga de darle vida al volumen que éste envuelve. En este caso, en el interior, la superficie se encarga de protagonizar la experiencia que se vive dentro del espacio, sin dejar de lado la funcionalidad que tiene el volumen. Los dos actúan en conjunto, de forma que generan en la persona diferentes sensaciones a la hora de experimentar la vivencia dentro de esta casa. Por último, el plan, las intenciones que queremos plasmar en nuestra obra, el objetivo que tenemos definido. Siguiendo un orden, coherencia, Le Corbusier logra todo esto con las propuestas revolucionarias que plantea, demostrando la máxima funcionalidad de una nueva arquitectura. Estas intenciones que logra con la creación de este edificio. Por último está el proyecto La Vía Savoye, que está situado a las afueras de París y fue construida en 1929. Es una de las obras más importantes de la arquitectura moderna y un gran ejemplo de la aplicación de los 5 puntos de Le Corbusier. Con respecto a los 5 puntos de la arquitectura, el proyecto no está sostenido por muros tradicionales, sino por columnas de hormigón armado o pilotis. Esto permite diseñar el resto del edificio con mucha más libertad sin necesidad de sostenerlo por otros medios. El apoyo de los pilotis es posible tener un plano de planta muy abierto, por lo que las paredes se pueden colocar sin necesidad de considerar el soporte. El tercer punto es la fachada libre, en donde lo que se le aplica a la planta también se aplica a la fachada en sí. Es decir, que sin paredes exteriores de apoyo, las paredes de la fachada se pueden diseñar libremente. El cuarto punto son las ventanas horizontales, que facilitan la entrada del aire y la luz al interior del edificio, lo que hace que el segundo piso se sienta más abierto. Y por último es la terraza jardín, que es un área recreativa y jardín al mismo tiempo. En relación a la lectura hacia una arquitectura, Le Corbusier está muy interesado en la industrialización y en los proyectos creados por ingenieros con las nuevas tecnologías, ya que consideraba las maravillas tecnológicas más impresionantes que la arquitectura ordinaria. Esta estética, al igual que los 5 puntos de la arquitectura, fueron aplicadas en la Vía Savoye para crear un edificio distinto que uniera la arquitectura con la estética del ingeniero. En este proyecto, Le Corbusier se enfocó, al igual que un ingeniero, en la estructura de la construcción, en realizar avances, cambios, buscando la optimización y la belleza en que su funcionamiento sea su mayor virtud, pero a la vez se enfocó en crear una atmósfera de emociones, al igual que un arquitecto. Gracias a esta línea cronológica, podemos ver la evolución que tuvieron las obras de Le Corbusier y cómo sus diferentes pensamientos y filosofías han influido dentro del marco de la arquitectura. Es por esto que hasta el día de hoy, Le Corbusier sigue siendo una gran influencia en la arquitectura. Muchas gracias.